Buenas tardes, mi nombre es Blanca Ballester y en este sexto Congreso Internacional de Formación Permanente voy a presentar mi ponencia titulada Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en la empresa familiar. Tanto los retos jurídico-mercantiles como la gestión del cambio son las dos cuestiones fundamentales que vamos a intentar tratar en esta ponencia. Voy a ocuparme, por lo tanto, de cómo puede llegar a resultar complejo en la empresa familiar proceder a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Efectivamente, la idea de fondo es muy sencilla. ¿Por qué? Porque en la empresa familiar, cuando se llevan a cabo este tipo de modificaciones, no solo se están cambiando horarios, salarios o funciones, sino que también se están tocando de manera especialmente sensible los equilibrios familiares, patrimoniales y de poder. Cuando esto no se tiene en cuenta, el conflicto está prácticamente asegurado. La empresa familiar se caracteriza, por lo tanto, porque se solapan familia, empresa y propiedad. Y muchas veces convive en una misma persona la condición de socio o propietaria, la condición de miembro de familia y también la de trabajador o directivo en régimen económico laboral. Este solapamiento tiene consecuencias muy claras cuando se quieren gestionar los cambios laborales tipo reducciones de jornada, cambios de horario, movilidad funcional o modificación de sistemas retributivos. Lo que ocurriría en una sociedad anónima, valga la redundancia, sería única y exclusivamente una decisión empresarial que no tendría más trascendencia. Pero en la empresa familiar, esas modificaciones sustanciales pueden ser entendidas como agravios comparativos entre las ramas de la familia, ruptura de promesas implícitas tipo esto algún día será tuyo, siempre tendrás trabajo aquí, o una incluso señal de pérdida de confianza. Por eso me interesa analizar cómo se proyecta el régimen general de modificaciones sustanciales en ese contexto y qué peculiaridades deberían tener en cuenta tanto los órganos de administración como los asesores jurídicos que puedan tener esas empresas familiares. Sabemos que las modificaciones sustanciales de trabajo son las que tocan temas muy relacionados con la jornada, horario, régimen de turnos, remuneración y funciones, como hemos dicho. Y evidentemente esos cambios pueden producirse porque incluso la Constitución española reconoce al empresario su poder de organizar la empresa como realmente necesite. Ahora bien, es cierto que también el empresario está limitado por el Estatuto de los Trabajadores. Tiene que haber una causa justificativa, que normalmente es económica, técnica, organizativa o de la producción. Luego también se tiene que seguir un procedimiento legal que varía, a no ser que sea colectivo, que entonces ya sí que es bastante especial el modo de proceder. Cuando se trata de una modificación también individual de un trabajador, pues uno tiene que seguir unas pautas que marca también el Estatuto de los Trabajadores. Si se incumplen esos requisitos de forma, pues obviamente pueden impugnarse esas modificaciones sustanciales y acabar declarándose nulas. Es decir, el sistema combina la flexibilidad organizativa que es necesaria en una empresa y que el empresario, repito, tiene el derecho, incluso reconocido en la Constitución, a gestionar esa organización empresarial y las garantías del trabajador. Si trasladamos ese esquema a la empresa familiar, vemos que realmente van a mezclarse además esas relaciones personales y patrimoniales que hemos comentado hace un momento. Entonces, la empresa familiar, evidentemente, es bastante común que los propios familiares tengan un contrato laboral ordinario y también es bastante común que muchos de esos familiares participen en la gestión como directivos. Otros a veces solo son únicamente socios y a lo mejor algún día podrán participar en un futuro. Cuando una modificación sustancial afecta a un trabajador que además es hijo o sobrino o cónyuge del titular, la decisión no siempre se percibe solo desde un punto de vista organizativo, sino muchas veces supone como una lectura doble de me están castigando, están perdiendo la confianza en mí, me están desplazando a nivel sucesorio. Entonces, todos esos riesgos acaban generando que los conflictos familiares acaben en los juzgados, cuando realmente tendrían que estar resueltos dentro de lo que sería la gobernanza familiar. Por otra parte, también se pueden entender
como una manera de forzar la salida de alguno de los familiares dentro de la empresa, es decir, es una invitación a irse. Otra, también supone a veces una confusión de foros, es decir, estas cuestiones, repito, no se tienen que discutir en los juzgados porque se pierde muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Tienen que ser realmente las asambleas familiares o los consejos de administración donde se tienen que resolver estas cuestiones y no desplazarlas a los tribunales de lo social. Por otra parte, es cierto que las empresas familiares hoy en día echan mano de lo que son los protocolos y los pactos parasociales, es decir, es una manera de prever con anticipación y dejar bien atado quién puede trabajar en la empresa y en qué condiciones, cómo se incorporan las nuevas generaciones y qué criterios de ascenso, retribuciones y salidas habrán. De esa forma ya todo el mundo sabe de primera mano un poco cuáles son las reglas del juego. El problema aparece cuando esos instrumentos no se coordinan bien con el régimen jurídico laboral. Puede suceder que, por ejemplo, el protocolo prometa estabilidad laboral a ciertos familiares y la realidad empresarial exige introducir modificaciones que afectarán a esas personas. Claro, ya tenemos un choque tremendo, porque por un lado se ha determinado una garantía dentro del protocolo y por otra parte la realidad, como digo, es que o cambiamos las reglas del juego o la empresa se puede hundir. Si el órgano de administración adopta una modificación sustancial sin tener en cuenta lo previsto en el protocolo y los pactos parasociales, obviamente habrá conflicto y al mismo tiempo un conflicto también laboral porque se estarán vulnerando derechos de esos trabajadores. Nos encontramos, por lo tanto, que confluye, por un lado, el derecho mercantil, derecho societario, con el derecho de familia, con el derecho de trabajo o derecho laboral. Por lo tanto, la empresa familiar, ¿con qué tiene que lidiar? Con el interés social de la compañía, es decir, la empresa tiene que ser viable económicamente y rentar. El interés familiar, hay que preservar la armonía entre las diferentes ramas familiares y conseguir que realmente se produzca siempre esa sucesión empresarial que todos los fundadores desean. Y, por otra parte, respetar los derechos de los trabajadores, sean o no familiares. Si el órgano de administración adopta una modificación sustancial sin tener en cuenta esos protocolos, pues ya vemos que efectivamente va a desencadenar un conflicto. Por lo tanto, en primer lugar, es muy recomendable establecer, eso sí, procedimientos internos, analizar si es o no necesaria una modificación sustancial, qué impacto va a tener en los familiares de los trabajadores y diseñar sobre todo una estrategia de comunicación y consulta para que realmente no caiga como una bomba esa decisión en esos trabajadores que son a la vez miembros de la familia propietaria de la empresa. Por lo tanto, informar de forma anticipada a los órganos de gobierno familiar cuando esa medida vaya a afectar a los miembros de la familia, documentar las razones por las cuales la empresa toma esa decisión y que no es un capricho, coordinar la comunicación desde un punto de vista laboral, es decir, comunicarlo a los representantes de los trabajadores y a las personas afectadas, actuar con el modus procedendi como si realmente se estuviera también modificando la situación laboral de cualquier otro trabajador. La empresa familiar sabemos que hemos dicho que dispone también de herramientas de prevención de conflictos, pero no solo los protocolos o los pactos parasociales, también es necesario que se establezcan mecanismos de mediación interna y externa que permitan expresar a las partes ese componente emocional y familiar, porque muchas veces la problemática viene de un malentendido o de un malestar emocional y eso acaba desembocando en un conflicto que evidentemente afecta a la economía de la empresa. También es necesario que existan órganos mixtos, es decir, órganos en los que participen los representantes de la familia y los representantes de la empresa y que tengan entonces esa potestad de resolver, porque tengan, en definitiva, capacidad consultiva frente a determinadas decisiones que afectan a los familiares trabajadores. Y por otra parte, hemos dicho, ¿no?, que el protocolo exista, pero es que además también es necesario que el protocolo prevea soluciones amistosas. Soluciones amistosas, obviamente, estamos refiriéndonos a prever una posible mediación. No sustituyen al régimen laboral estas herramientas, obviamente, pero sí que pueden desactivar la parte más explosiva del conflicto, la parte que realmente está generando el conflicto. En conclusión, las modificaciones sustanciales de la empresa familiar no son solo un problema laboral, tienen una dimensión patrimonial y emocional
muy importante por ese triángulo en el que gira, que es familia, empresa y propiedad. Y por lo tanto, ignorar esta realidad conduce a una mala gestión de esas modificaciones, de ese cambio y aumenta la probabilidad del conflicto, por lo tanto, la posibilidad de acabar en un litigio, en primer lugar, en los juzgados de lo social, incluso a lo mejor en el juzgado de lo mercantil, y al final acaba produciéndose lo peor, que es el deseo de escindir la sociedad. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que desde un punto de vista jurídico-mercantil, otros riesgos son los conflictos societarios, porque evidentemente genera un conflicto societario incumplir los protocolos y los pactos parasociales previamente firmados, y el deterioro de la imagen y la cohesión interna de la empresa, que incluso muchas veces afecta también a los propios trabajadores que no son parte de la familia, pero que están trabajando ahí y que para ellos es un plus el hecho de que quienes les contrate sea una empresa familiar. Por otra parte, para mitigar esos riesgos habría que integrar buenas prácticas, integrar el régimen laboral, como digo, dentro del protocolo, regulando condiciones de incorporación, permanencia o salida de trabajadores, establecer procedimientos claros de análisis y decisión, por qué se están llevando a cabo esas modificaciones, es por un tema económico o técnico u organizativo, y coordinar sobre todo esos órganos de gobierno societarios con los órganos de familia, para que haya una conexión entre ambos órganos, entre sociedad y familia. Reforzar también la comunicación y la negociación y, por otra parte, prever mecanismos, como hemos dicho, de mediación y resolución amistosa, es decir, mecanismos de resolución extrajudicial. En definitiva, la empresa familiar que quiere perdurar en el tiempo debe entender que la gestión del cambio laboral es también gestión de relevo generacional, de lealtades y de proyecto familiar. Y abordar estas modificaciones con una mirada jurídico-laboral es insuficiente. Hay que integrarlo dentro del concepto del buen gobierno, armonizando el interés de la empresa, la familia y también los derechos de los que están trabajando en ella. Muchísimas gracias por su atención.